Bendiciones, mis amados. Damos gloria y honor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha dado la oportunidad en este día de poder compartir con ustedes una palabra en medio de toda esta situación, una palabra que pueda transformar el corazón de cada uno y pueda dar ánimo en medio de tantas noticias malas y desánimo, pues podamos tener ánimo en el Señor. Y queremos decirle que nuestro Dios es maravilloso. Así que aprovecha este tiempo glorioso que Dios nos ha dado. Trae a tus amigos, a tus hermanos, conéctate ahora para que podamos juntos compartir esta palabra gloriosa que Dios nos ha dado. Te habla el pastor Héctor Martínez, pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Libre Jesús el Mesías, Santo Domingo, República Dominicana. Y queremos bendecirte con esta palabra. Hoy traigo una palabra fresca para cada uno de ustedes y que Dios ha ministrado en nuestros corazones y queremos compartirla. Es acerca de un escenario que tuvo Jesús con algunos de sus discípulos, y me toca mucho porque a veces entre lo que se supone es que uno haga por un momento de emoción a lo que se supone que hay que hacer en un momento de decisión, a veces hay muchas diferencias. Y así que yo quiero hoy hablar sobre esa peculiaridad de Jesús en un escenario diferente. Y hoy quiero hablarte bajo el tema: debe de seguirlo de largo. Debe de seguir de largo. Dirá, bueno, pastor, ¿de qué trata esto? Pues vamos a leer el texto. Busca tu palabra, abre tu Biblia y vamos al libro del doctor Lucas. Lucas capítulo 9, versos 51 y 56. Hay una historia ahí que quiero compartirla contigo y estoy deseoso de que la podamos compartir. Dice así: cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Subraya esta palabra determinación. Esta palabra determinación es fundamental. Dice que envió mensajero por delante de él a la aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús, porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron: Jesús, Señor, ¿qué hacemos con ello? ¿Hacemos que haga bajar fuego del cielo para que lo consuma? Entonces Jesús le reprendió. Jesús le reprendió y siguió de largo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta palabra maravillosa que quiero compartir con cada uno de mis amigos, hermanos. Señor, que la paz de Dios pues pueda irrumpir en los diferentes escenarios de la vida de los que nos están escuchando y esta palabra sea impactando sus corazones. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Bien. Seguir de largo. A veces nosotros, cuando estamos en un escenario diferente o un escenario X, ¿ve?, donde la situación que ocurre alrededor, a veces nos dejamos llevar por la emoción, por el sentimiento, muchas veces por ese deseo a veces que hay en nuestros corazones, y a veces queremos actuar de una manera diferente. Pero yo quiero decirte en este día la importancia de elegir las batallas, la importancia de no enfrascarnos en todos los pleitos que tenemos espirituales. A veces se gana como retirándonos un poco, a veces se gana simplemente quedándonos sin hacer absolutamente nada. Usted dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo lo hago? Bueno, la palabra de Dios está llena de texto donde el Señor le decía a los profetas y a los discípulos: quédense ahí y no se muevan. Déjenme a mí actuar. A veces nosotros nos vemos impulsados a hacer cosas. Quiero hablarte acerca de la actitud de tener un propósito determinado. A mí me marca mucho esta palabra porque Jesús dice el texto, dice Lucas, que él estaba fijo. Leí en la Nueva Traducción Viviente, pero igual dice en las demás versiones de la Biblia. Dice que él, fijando sus ojos en Jerusalén, estaba fijo sus ojos a Jerusalén, y aunque tenía que pasar por Samaria, por una situación estratégica, quizás de tiempo, porque es bien sabido que entre Jerusalén y este lado de Samaria donde estaba Jesús,
Era necesario pasar por ahí porque era un lugar mucho más rápido de acceso. Y cuando los samaritanos no se lo permitían, pues normalmente ellos tenían que bordear toda la ciudad o toda la aldea y el camino se le hacía más largo. La situación de los samaritanos no es nueva. El Señor Jesús nos los hace ver en diferentes escenarios, en diferentes episodios. La verdad es que el problema de samaritano, de la concepción de Samaria versus la percepción de los judíos, era un asunto histórico. Cuando el pueblo de Asiria invade a Jerusalén, pues se llevan todo lo que es Israel del norte, asunto histórico que usted y yo quizás sabemos, si no, pues no lo aprendemos. Entonces se quedó desierta prácticamente esta ciudad, la cual fueron llenadas o colonizadas por extranjeros, que luego se hicieron judíos prácticamente, pero con mucho sincretismo. Cosa que no le gustó mucho a los judíos, y tenían esta pugna de ellos son extranjeros y ellos están aquí, nosotros somos el pueblo escogido, pero ellos también, hay muchos judíos que viven allá, y Sanballat había ayudado a construir un templo allí y se había ganado el respeto de quizás algunos de los dirigentes judíos de ese tiempo. El caso es que había una pugna de ideología, había una pugna de aceptación, de modo que cuando Jesús decide ir a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. No necesariamente, pero el camino se le hacía más rápido. Él envía a 2 de sus discípulos. Y yo quiero decirte esto. En la primera ocasión que Jesús llega a Samaria, Él no envió a nadie. Él simplemente llegó allí, habló con la mujer de Samaria, conversó con ella, le dio el mensaje. Por alguna razón, en esta ocasión, Él envía a los discípulos. Eso me dice a mí que quizás el aprendizaje aquí no tiene que ver nada con Jesús. Quizás lo que Jesús quería enseñarle era a los discípulos, ni siquiera a los samaritanos, ni era algo que era en contra de Jesús. Era a los discípulos que el Señor quería enseñar. Y envía a Santiago y envía a Juan. Y lo envía ya a preparar el lugar, a buscar algo de comer quizás. El caso fue que los samaritanos le dijeron a ellos dos: el Señor Jesús lamentablemente no puede pasar por aquí. Eso enfureció mucho a los discípulos, que van con una propuesta a Jesús. No solamente le enfurece, ya ellos tienen la estrategia. Ellos simplemente se la comentaron a Jesús. Ellos en el camino armaron la estrategia. Ellos dijeron: bueno, el asunto de hablar con Jesús, Jesús nos da el visto bueno, oramos y que fuego descienda. Yo no sé si tenían la suficiente fe para hacer descender fuego, o simplemente era un decir, o no sé qué iba a pasar. El caso fue que ellos le llevaron a Jesús el problema, la meditación y la resolución. Cuando escuchó Jesús la resolución de los discípulos, dice la Biblia que le reprendió. Yo no quiero pensar qué fue lo que Jesús le dijo. Yo no quiero saber qué fue lo que le dijo. Lucas solamente dice que lo reprendió, Entonces, Jesús tenía puestos los ojos en sus propósitos. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos da propósito a nosotros? Nos da un lugar a donde ir o un lugar donde estar. Y a veces las circunstancias del lugar nos hace creer a nosotros que no es el lugar, o nos desenfoca. Y por eso yo te quiero hablar en este día de que estamos en medio de cuarentena y de todas estas cosas. Cómo enfocarnos mejor, cómo tener un propósito determinado. Jesús quería llegar a Jerusalén. Ese era su destino final. Y cuando los discípulos le llegan aquí, él aparentemente, la respuesta de todo maestro era: vamos a orar que descienda fuego, vamos a quemar a esta gente. Y ya ustedes saben, si va a tomar un par de días entre la oración, el fuego, que fue Jesús que oró, y se le iba a armar una situación ahí en Samaria. Jesús no estaba en eso. Jesús, después de haberlo reprendido, ¿verdad?, al haber encontrado este obstáculo, a veces en la vida, cuando nosotros encontramos obstáculos, no sabemos qué vamos a hacer con los obstáculos. A veces creemos que todos los obstáculos tenemos que quitarlos. A veces tenemos que dar la vuelta. Moisés tuvo que dar la vuelta. Otros tuvieron que dar la vuelta. Otros tienen que seguir de largo. A veces nos han enseñado a nosotros
que todos los problemas nosotros tenemos que darle el frente, que todas las circunstancias, hay gente que vive de problemas en problemas, de batalla en batalla. Usted oye, hermano, que usted le pregunta, hermano, ¿cómo usted está? En mi batalla, hermano, en mi batalla, hermano, en mi batalla. O sea, viven de batalla en batalla. Y yo entiendo que sí, tenemos lucha contra el enemigo, pero también hay días de verano, hay días de regocijo, hay días de paz, hay días de gozo, hay días de muchas cosas, porque todo tiene su tiempo. Entonces, lo que sí tenemos nosotros que aprender es que todas las batallas nosotros no tenemos que enfrentarlas. ¿Ustedes creen que David enfrentó a todos los gigantes? ¿Usted cree que David se enfrentó a todos los enemigos de David? No, en alguna ocasión él tuvo que salir corriendo. Él le salió corriendo a su hijo, él le salió corriendo a Saúl. En algún momento sí se enfrentaba, pero en otro simplemente salía corriendo. A veces es parte de nuestro aprendizaje. De modo que cuando encontremos un obstáculo, quizás lo primero que debemos de saber es qué yo quiero, a dónde yo quiero llegar, cuál es mi destino final. Yo quiero llegar a aquel lugar y este pequeño obstáculo me puede detener mucho, como le pasó al pueblo de Israel en la falda de la montaña del monte Sinaí, cuando el Señor le tuvo que decir a Moisés, levántate, ya tienes demasiado tiempo en este lugar, ha invertido demasiado tiempo, tienes que moverte hacia tu objetivo final. El objetivo final de Moisés era introducir al pueblo de Israel, y ya tenían 2 años prácticamente en aquella montaña. Así que yo quiero decirte que yo no sé cuánto tiempo tú tienes, no sé cuántos obstáculos tienes o cuántas veces te ha detenido frente a un obstáculo. Yo quiero decirte que hay veces que cuando nos encontramos con una situación debemos de seguir de largo. Esas palabras que te dijeron, síguelo de largo, no te pares a discutir. Esa mala cara que te pusieron, síguelo de largo. Así que el mensaje de hoy es, hermano, mientras usted siga con el propósito que Dios le ha dado, sígalo de largo. A veces tenemos que seguirla de largo, porque de lo contrario perdemos el tiempo. Conozco de muchos creyentes que están estancados por algo que pasó hace 10 años, por una página que no han dado vuelta, por una palabra que le dieron hace 6 años, 5 años, por una palabra que alguien le soltó y le dañó su sensibilidad, y tienen 3 años detenido ahí. Y yo quiero decirte que te levantes en el día de hoy, y es tiempo de seguir caminando, es tiempo de ir al propósito que Dios nos ha dado. Entonces, cuando Jesús encontró este obstáculo, aparentemente, wow, no, vamos a pelear, vamos a acabar con esta gente, son malagradecidos. Yo no tuve aquí un tiempo y a través de la mujer de Samaria le llevé un mensaje y además en 2 o 3 parábolas lo elogié por el asunto de la bondad de los samaritanos, y ahora mira cómo me pagan. A veces cuando nosotros no entendemos cuál es el propósito que nosotros tenemos en Dios, solemos entrar en contienda y en batalla que después no sabemos cómo vamos a salir. Así que el Señor Jesús se encontró con este dilema, con esta prueba, y Él le dijo, es lo único que le reprendió a los discípulos, y dice la Biblia que siguió de largo. Él no tuvo que lidiar con el rechazo. A veces nosotros creemos que cuando alguien no nos acepta a nosotros, eso es algo personal. A veces tú portas una palabra, a veces tú portas un mensaje que la gente no lo puede resistir, pero si tú te lo tomas personal, va a creer que eres tú y te va a detener. Jesús aquí para nada dijo, wow, me rechazaron esta gente malagradecidas, esta gente, wow, mira cómo me rechazan. Jesús no tenía tiempo para eso. Ahora, los discípulos, el aprendizaje fue para los discípulos. No siempre tenemos que orar para que descienda fuego. Yo sé que hay un montón de gente por ahí que eso es fuego y fuego. No siempre hay que orar para que descienda fuego. A veces hay que orar para seguirlo de largo. A veces Dios quiere trabajar con tu carácter, quiere trabajar con tu vida, y a veces nosotros tenemos que seguirlo de largo. Yo creo que tú y yo debemos de seguir de largo a todas las situaciones que nos lleguen. Hay determinado tiempo que nosotros tenemos que poner de lado muchas cosas. Y yo no sé en esta altura cuáles son tus propósitos. Por eso es importante que tú puedas reconocer cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Cuál es el propósito de tu llamado. ¿Cuánta gente de ministerio están estancada simplemente porque un líder le dijo que no lo hacía bien? Y ahí están estancados. Hay
años y años estancado. Eso es no seguirlo de largo. Y yo quiero que en este día Jesús tenía muy claro, dice el primer texto, que Él debía de morir en Jerusalén. Él no iba a morir en Samaria. Él no se iba a detener en Samaria. Y ya el tiempo ya Él lo tenía. Él dijo, yo tengo que ir a Jerusalén, allí yo voy a morir. Yo no me voy a detener. Jesús era experto en eso. En algunos momentos Él enfrentó como los cambistas en el templo y lo sacó. Pero en algún momento cuando la asediaban, Él se desaparecía y se iba. Jesús no peleó toda la batalla. Él no se le enfrentó a todo el mundo. A veces Él estaba aquí, cuando lo tenían casi acosado, Él se iba. Él salía por el otro lado. Jesús tenía esa dinámica. Jesús no tenía situaciones con el rechazo. Y yo quiero decirte que yo no sé cuál es tu obstáculo que te ha detenido, pero yo quiero darte esta palabra. Debe de seguir de largo, debe de pasar la página, debe de continuar con lo que Dios te ha dado. Tienes que determinar tu rostro, como dice el texto, fijar tu rostro hasta la meta donde tú quieres llegar, hasta la meta donde Dios te ha puesto para que tú llegues. Yo creo que este es un tiempo glorioso, es un tiempo maravilloso, y yo creo que Dios nos ha dado esta palabra para que en medio de esta situación nosotros avancemos. Yo creo que es tiempo de avanzar, tiempo de caminar, tiempo de decirle a los problemas, a los obstáculos, oye, obstáculo, lo lamento, yo no me voy a detener más, yo voy a pasar este problema matrimonial, yo lo voy a seguir, esta situación de esta ruptura que tuve en el pasado, lo voy a seguir, este niño que no me salió muy bien, yo lo voy a seguir, porque si me detengo mucho tiempo, me desenfoco y se va todo a pique. Yo quiero que en este día maravilloso, precioso, que Dios nos ha regalado en la comodidad de tu casa, de tu móvil, a donde quiera que estés ahora, tú puedas decirle, Señor, yo necesito pasar esta página. Y yo quiero que en este momento tú puedas pararte donde está y tomarte de la mano de la gente que te queda al lado. Yo quiero orar, yo quiero ministrar tu vida en este día. Y yo quiero decirte que sí, quizás en medio de este coronavirus tú has perdido algún ser querido, algún amigo, has perdido a alguien que tú amas, o a alguien que tú amabas, o quizás te has quedado económicamente sin nada, como muchos hemos estado con esta situación económica a nivel mundial. Pero yo quiero decirte que hay una palabra gloriosa de Dios. Los obstáculos a veces tenemos que bordearlos y seguir de largo. Y si después tenemos que enfrentarlo, pues los enfrentaremos. Jesús dijo que Él iba a Jerusalén y allí tenía que llegar. O sea que el obstáculo de Samaria no lo iba a detener. Hay muchos obstáculos que te van a querer detener. A veces de afuera, a veces de adentro. Porque tanto los samaritanos como los discípulos se pusieron de obstáculos con Jesús. Pero el Señor les reprendió y lo siguió de largo. Quizás nos habló más a Samaria, pero yo quiero decirte que el Dios de los cielos está aquí. Así que tú puedes decirle a tu Dios, Señor, yo quiero pasar la página de mi vida ahora. Yo quiero pasar la página de esta situación. Yo quiero avanzar. Y yo creo que Dios lo va a hacer. Espíritu Santo, hazlo en el nombre de Jesús. La gente que están ahí, que están ansiosas, que están, Señor, pasando situaciones emocionales, Señor, en medio de esta pandemia, Señor, yo te suplico, eterno Dios, que tu palabra sea con ellos, Señor, y que tú impactes su corazón, levanta su ánimo, Señor, ayúdalo a caminar, que nada lo detenga. Todo evento del pasado, todo evento del presente que está deteniendo, Señor, la consecución de nuestro objetivo final dentro del plan glorioso del reino de los cielos en nuestras vidas sea una realidad en nuestros corazones. Y yo te lo suplico, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que lo levante. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mi amado, que ha compartido con nosotros esta palabra. Yo quiero decirte que es un tiempo glorioso. Aprovecha este tiempo para hacer una revisión del propósito de Dios en tu vida. Dios te guarde, Dios te bendiga. Si tiene alguna petición de oración, pues háznosla saber. Estamos dispuestos para orar y estamos listos para ti. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Te hablo tu pastor Héctor Martínez, miembro de la Iglesia Evangélica Metodista Libre, pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Libre Jesús el Mesías, Santo Domingo, República Dominicana. Dios te guarde, Dios te bendiga. Paz.